Bueno, hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote. Lo tengo acá un amigo, a Juan, él es venezolano, está actualmente viviendo en España. Es un psicólogo, inversor, y hoy vamos a hablar de un tema que lo vengo hablando bastante en el canal, que cada vez es más compleja la situación vivir en Argentina. Y la idea con él es hablar de cómo es también lo que ha sucedido en Venezuela y ver los contrastes, o sea, qué tanto nos estamos acercando, qué tanto nos estamos pareciendo, y cuál puede ser el desenlace de esta situación, teniendo también el diario del día de ayer, que sería capaz la situación que se ha vivido en Venezuela. Así que bueno, gracias por estar acá y espero que salga una interesante charla. Eso seguro. Muchísimas gracias por la oportunidad, Chris. De verdad que un placer estar aquí en un canal pues tan grande con un compañero latinoamericano más. Y bueno, la verdad, un placer poder hablar un poco, ¿no? De la situación de dos países que son hermanos que bueno, parece que están tomando un rumbo, un guión, pues bastante parecido, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, también la idea de este video obviamente es no solamente hablar de las cosas que pasan, sino que también entender que es bueno para ambas sociedades, el resto de los países de Latinoamérica, que estos caminos generalmente no llegan a nada bueno. Pero bueno, la primera pregunta quería, no sé, que me comentaras desde tu punto de vista, antes de empezar a meternos como en cada tema, ¿en qué cosas te parece que Venezuela, o sea, de las cosas que has estado investigando, se parece, o al revés, Argentina se parece a Venezuela? ¿Qué cosas has dicho en el último tiempo cuando leíste algo de Argentina, como, uy, esto pasó en mi país, esto es lo que se vivió, esto no está bueno, como en general, y después nos vamos metiendo en puntos más, en cosas más puntuales? Vale, sin problema. Bueno, primero, particularmente hablando, pues lo que es un modelo político que más allá de Venezuela y Argentina, creo que se ha intentado implementar desde hace bastante tiempo en lo que es Suramérica, ¿ok? Completamente, ¿vale? Un modelo que va más orientado a todo lo que es el populismo, a todo lo que es este socialismo, ¿no? De ser rico es malo, de hay que apoyar a los pobres incondicionalmente, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Eso es un hilo muy fino, ¿vale? Y que romperlo tiende a romperse, vale acordar, bastante rápido porque es un sistema que es muy fácil, ¿no? Que se manche, ¿no? Y creo que es algo que ha ocurrido, ¿vale? Concretamente en toda Latinoamérica en algún punto determinado. Ya hemos visto este tipo de sistemas en países como Chile, en países como Bolivia, en países como en Argentina, cuando ya en el anterior periodo presidencial de Kirchner. Y bueno, que es algo que más marcadamente, si está bien dicho eso, si no, perdón, hemos visto en Cuba perennemente ya más de 50, 60 años desde que se instaló el castrismo, y en Venezuela particularmente desde el año 1998, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Ha seguido un guión, a mi forma de ver, ¿vale? Donde se han ido implementando diferentes ideas, ¿vale? Que ha fortalecido de una manera o de otra todo lo que es todo lo que es el populismo puro y duro, ¿no? El tratar de convencer a la gente de manera masiva de que hay que ir en contra de las empresas, que ellos merecen más, que hay que buscar una igualdad más de rebajar todo lo que son las economías y las empresas e igualarlos a la población promedio porque unos son muy ricos y otros son muy pobres, etcétera. Y bueno, con un discurso político en el que muchas veces palabras violentas, de odio, se ven relacionadas principalmente por estos dirigentes políticos y que mi forma de ver eh, los gobiernos, entre ellos el de Argentina, vienen replicando de alguna manera a lo que ha ocurrido pues, en Venezuela y en Cuba. Y justamente lo que mencionabas ahí del tema de los ricos y de cómo se los demoniza, a los empresarios, que siempre ha sido la gran lucha en Argentina. Y hemos visto justamente en los últimos videos que estuve hablando de la situación argentina, el éxodo de empresas, que además no solamente ha sido el gobierno actual, sino que los anteriores, o sea, acá en Argentina no se ha salvado ninguno. Nunca ha habido un gobierno que, por más que trate de salir un poco, sigue manteniendo ciertos lineamientos que también han sido populistas y la forma de pensar la economía, la forma de pensar la sociedad. Pero sí me asusta un poco que
o sea, sumado a todo el tema de la cuarentena, que ha sido la más larga del mundo, que ha sido muy restrictiva, ha hecho que se vayan un montón de empresas, que países como Uruguay que tienen, no sé, medidas más laxas o incluso están hasta tentando a empresarios del país a irse. Incluso en Brasil, que hemos visto cómo están con una cantidad de casos gigantesca, incluso cuando estábamos en pleno pic de la pandemia, muchas empresas estaban hablando de que preferían irse a Brasil, que vivíamos, o sea, estamos hablando de la misma situación, todos en coronavirus, todos en pandemia, y les parecía más fácil irse a Brasil, cerrar en Argentina, porque obviamente les estaban dando más facilidades para crear una empresa, para crecer, para progresar, y eso realmente es algo que me asusta, y me imagino que obviamente el proceso sin coronavirus de por medio habrá sido similar en Venezuela, cuando todo esto empezó y empezaron las empresas a cerrar e irse. Totalmente. De hecho, auténticos monstruos se fueron en Venezuela apenas se instauró el socialismo. Te hablo de empresas como Cemex, como Shell, más recientemente 3M y Kellogg's, que son dos auténticos monstruos. Habrás visto en la entrevista con Wall Street Wolverine lo que comentaba de lo que pasaba con las cajas de cereal de Kellogg's. Y bueno, particularmente cuando tú ves estos auténticos titanes que tienen pues dinero para sobrevivir en dado caso de que las operaciones y los costos operativos no puedan ser cubiertos de alguna manera, han preferido irse porque no ven la luz al final del túnel con esta situación. Ahora que me comentas esto con Argentina particularmente, yo no tenía conocimiento de que estaba ocurriendo ese éxodo, como tú lo has llamado, de una manera pues bastante demarcada, pero es que en Venezuela ocurrió exactamente igual, ¿ok? Grandes, importantes empresas se fueron, ¿vale? Tú hoy en día, por decirte algo, o sea, si antes habían 10 marcas de refrescos, por decir algo, ahora tienes 2. Si Claro. antes habían 20 marcas de leche, ahora tienes 2. ¿Por qué? Porque realmente ha sido una odisea para esas empresas y una tortura. ¿Por qué? Porque si eres medianamente grande y resaltas, ya se tiende a ir a por ti, ¿no? Porque eres un target fácil, eres un target visible. Eso ya directamente con Venezuela, pero bueno, ya es un mal pronóstico que en el caso particular de Argentina esto empiece a ocurrir. ¿Por qué? Porque si nosotros que somos gente particular ya nos olemos cosas, imagínate una empresa que tiene análisis financieros, que hace unas proyecciones de venta en el largo plazo, que tiene la capacidad de analizar la data sobre cómo el gobierno planea introducir esas nuevas medidas económicas que evidentemente están recién tomando ahora que cambia el gobierno en Argentina, automáticamente dicen, es que me sale más barato liquidar aquí y ahora, ¿ok? En especial porque ya tengo un background, un backtesting, en el caso de Venezuela, en el caso de otros países, no, mira, mejor piramos porque realmente no hay nada más que hacer, ¿no? O sea, las oportunidades de crecimiento son mucho más reducidas estadísticamente que si nosotros nos mantenemos operando aquí. Y tú a lo mejor me puedes nombrar alguna de las compañías, a ver si las conozco, de este éxodo en Argentina. Sí, justamente, son, pongámosle muchas de Chile, que en su momento se fue Falabella, Latam, o sea, con capitales chilenos más que nada, pero ya estamos viendo, por ejemplo, no sé, Walmart, que si bien no cerró, hizo una venta, o sea, cada vez son empresas más grandes. Y algo muy particular también, por ejemplo, que evidencia muy bien esto, es que el CEO de Mercado Libre, si mal no recuerdo, el hombre más rico de Argentina, decidió inicialmente irse a Uruguay por un tema también que se le complicaba, de que siempre era, como decías, el target era el enemigo, lo veían como el malo. Y actualmente estamos viendo cómo en otros países, por ejemplo como Brasil, pese a que es una empresa nacida en Argentina, ya están haciendo inversiones gigantescas, sacaron hasta una línea de aviones para hacer envíos, creo que son 4 aviones que compraron para hacer envíos por el país, algo que tranquilamente se podría haber hecho en Argentina, pero al revés, como decías, o sea, los grandes inversores, los grandes empresarios saben capaz lo que se viene y prefieren cortar las inversiones acá y llevarlas a otro país, que además hoy en día, justo pongámosle una empresa tecnológica, es muy fácil moverse. Y si hay un país que te da, no sé, opciones más laxas referente a los impuestos, referente a la riqueza, pongámosle, incluso ahora, seguramente este video va a salir después y esto ya se va a haber debatido, pero ahora en el Congreso están debatiendo un impuesto a la riqueza, que si bien ha estado en muchos otros países, la mayoría han tirado para atrás, han dado marcha atrás porque justamente
se dieron cuenta que parecía la panacea, algo bueno inicialmente, pero terminaba siendo contraproducente, sacaba inversión. Me acuerdo haber leído de un expresidente francés que decía que al final lo que se podría haber recaudado con el impuesto a la riqueza fue menos que lo que se perdió con las empresas que se fueron y la inversión que sacaron. Entonces siempre está este mensaje como de demonizar a los ricos, a los que crean trabajo, a los que crean, de hecho, los que pagan en su mayoría los impuestos, y lo único que ha hecho en el último tiempo es que cada vez hay menos empresas, menos puestos de trabajo y menos dinero. Y algo que mencionabas también interesante, que eso, si querían, después lo podíamos profundizar un poco, es lo que decías de las marcas y de las submarcas. Justo hace unos años, estando el presidente anterior en el gobierno, la expresidenta Cristina Kirchner salió a hablar de las marcas cuchuflito, le llamó a ella, como una manera peyorativa de hablar de las marcas beta. Y en esa época, por eso digo que también no es algo solamente del gobierno actual, sino que el gobierno anterior también fue parte de este problema y los gobiernos anteriores. Pero empezamos a ver como, no sé, un país productor de leche como Argentina, ibas al supermercado y decía producto lácteo. Y después leías la etiqueta y no era 100% leche, ya era, no sé, un 90, 80. Marcas que nunca en tu vida las viste y que valían la mitad que la otra, pero con una etiqueta que tenía obviamente menos calidad y que el empaque era menor y capaz los ingredientes que se usaban eran de menor calidad. Y por los videos que he visto, y tengo amigos también venezolanos que me han comentado la situación en Venezuela, y es algo que se ve, como decías, los paquetes de Kellogg's, que capaz no tienen ni el logo, capaz que ya no son ni de Kellogg's, como que eso se ha visto, y siento que ya estamos avanzando en prácticamente, no sé si todos, pero la mayoría de las cosas que se vieron que en Venezuela sucedieron. Bueno, evidentemente es un tema de pasos agigantados, ¿no? Estamos hablando de que nosotros llevamos 2022 años, ¿ok? Con este sistema, pero claro, Venezuela es un país petrolero y rico en muchos sentidos. Es un ejemplo que me pongas en el Mercado Libre, de hecho me da risa porque soy inversor de Mercado Libre, o sea, lo tengo en mi portafolio de acciones, porque justamente es una de las empresas, es la única empresa que tiene un desarrollo de e-commerce tangible, realmente tangible, dentro de Latinoamérica. Vamos a hablar particularmente del caso de Mercado Libre con unas cuestiones hipotéticas para que veamos el gran mal que puede atraer o acarrear esto. Supongamos que tú me comentaste que el CEO de Mercado Libre es probablemente el hombre más rico de Argentina, o bueno, o lo es con seguridad. Si este señor decidiera trasladarse, ¿ok? Y por algún motivo, que bueno, eso todavía no creo, retirar la empresa del mercado argentino, ¿qué se pierde? Se pierde la capacidad de comerciar e-commerce en gran escala, porque en Latinoamérica en general, creo que haber revisado, no hay esa plataforma Bueno, más allá de eso. ¿Okay? Recientemente Amazon está empezando a incurrir en el mercado y con muchísimas restricciones. Luego, la parte de lo que incluiría la cantidad de puestos de trabajo que se perderían, ¿ok? ¿Por qué? Porque Mercado Libre tiene unas oficinas, tiene una operativa y una logística para llevar a cabo. Una empresa, como Dios manda, bien montada, ¿ok? Y que bueno, en dado caso, ese trabajo se lo llevarían, creo que comentaste Chile, que es donde en dado caso habría esa migración de esa empresa en dado caso de. Esto es una serie de cuestiones que ya se vivieron en Venezuela. Grandes CEOs, grandes empresas que deciden establecer sus bases operativas en otros países. ¿Por qué? Porque simplemente se la pones chiquita, se la pones angosta, se la pones difícil. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Que tienes que suplir de una manera urgente y mal administrada lo que esta empresa te hacía. Entonces, ¿qué se suele hacer? Es como armar un trabajo la noche antes de tener que entregarlo a la universidad. Lo haces a los golpes, buscas asesoría barata y rápida, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Tienes un producto defectuoso, que es probablemente lo que ocurre con lo de la leche. En Venezuela, particularmente, ocurrió, por ejemplo, con el atún. Hubo un punto determinado en el que el atún era la típica comida, sin querer faltar, evidentemente, la típica comida que compraba la gente de más bajo nivel económico. ¿Ok? Que hacía una persona, un obrero, etcétera, compraba o un perro caliente en la calle, un hot dog, no sé cómo le llaman en Argentina. un pancho, sí. Ah, vale, pancho, qué cómico. Los panchos para mí son los nachos en tipo mexicano. Ah, qué bueno. Eh, compraban un perro caliente o se llevaban una lata de atún. ¿Qué ocurrió? El atún desapareció. Actualmente comprar atún en Venezuela es carísimo.
No sé cuánto puede costar en Argentina, pero en Venezuela te puede costar fácilmente $2 o $3, ¿ok? Una lata, ¿vale? Acá está Eh, menos de $1 está. Menos de $1, claro, pero porque probablemente hay producción de atún en Argentina, de alguna manera. O el envasado o el enlatado, de alguna manera, se hace en Argentina y eso disminuye costos. En Venezuela, todo tiene que ser importado porque las empresas que a lo mejor se dedicaban a esa parte, no sé concretamente en el atún, pero las empresas que se dedicaban a producir ya no existen. Entonces, cuando tienes que importar, tienes que pagar fletes, impuestos, nacionalización, eh, aduanas de facturas, etcétera, ¿vale? Más la ganancia del propio empresario que decide hacer esa importación, ¿no? Entonces se te aumenta el costo del producto. ¿El caso cuál es? Que el gobierno tuvo que actuar y tirar de la idea de sacar unos productos pues de menor calidad que pueda llevar al pueblo que de manera que a nivel de costos sean bajos. Entonces, ¿qué ocurre? Si lo buscas directamente a nivel de YouTube, vas a poder poner Caja Club Atún Venezuela Sí, y sí. vas a ver lo que incluye. Es un líquido. O sea, ¿qué dicen? ¿Quién se come esto? Pues particularmente es un buen ejemplo de lo que acaba pasando en el ejemplo pues de la leche, ¿no? O Pero pongamos, sea, particularmente. en ese caso, lo que hicieron en Venezuela fue darte una caja, porque en Argentina no existe esto de la caja. Lo que ha habido, por ejemplo, no sé ahora, pero es un caso particular con el tema del coronavirus, a la gente le daban un importe monetario, que son Uh más o -huh. menos $60, igual es muy bajo. Pero lo que sí ha habido, y eso existe hace bastantes años, eso no es algo reciente, es lo que se denomina precios cuidados y también precios máximos. Y es que son ciertos productos seleccionados a dedo de parte del gobierno, que obviamente hay algunos que sí es verdad que son imprescindibles, pero otros, por ejemplo, no sé, a mí la verdad que me encanta la cerveza, pero considerar como un producto imprescindible la cerveza es un poco ilógico. Por eso también puede ser que responda a que hay ciertos intereses, que habrán empresas que son beneficiadas con esto. Pero más allá de eso, lo que se ha generado en el último tiempo es un control de precios. No sé si tuviste la oportunidad de leer alguna vez un libro que me encanta, que es 4.000 años de control de precios, que justamente explica cómo esto no funcionó nunca en la historia. Siempre que se intentó, no ha funcionado. Estamos en el 2020, se sigue intentando con una fórmula rota. Y lo que está haciendo es que, no sé, por ejemplo, una leche, con la inflación que hay, van subiendo los precios, capaz está 100 pesos argentinos, no sé, producirla y la podían vender a 140, sacaban un 40%. Ahora han subido los costos y capaz sale 150 una leche, producirla, y la pueden vender a 140 porque tienen un tope, y entonces directamente se va a eliminar ese producto. Nadie va a querer producirlo, nadie va a querer trabajar gratis, obviamente. ¿En Venezuela se dio así o era más por esto de las cajas que les otorgaban? Eso, en Venezuela ya ocurrió antes que lo de las cajas. Las cajas es la última consecuencia. En Venezuela se llamaba la Ley de Precios Justos, ¿ok? ¿Qué ocurría? El SUNDE, que era la organización que se encargaba de esto, tenía la tasación primero de que ningún comercio podía ganar más del 30%, ¿ok? Esa era la ley básicamente. ¿Qué ocurre? Tu factura es en bolívares, ¿ok? El problema es que estas cosas las compras de afuera. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Un alicate, que es una herramienta, ¿verdad? Una herramienta básica. Pues imagínate que digan que un alicate vale $5, ya. Pero es que alicates hay 300. O sea, hay 300 modelos de 300 presiones, de 300 tipos de calidad. No es lo mismo un alicate chino que un alicate de Black Decker. No sé si Black Decker hace alicates, sé que está en el mundo de las herramientas. Antes de que me maten por los comentarios de YouTube. Pero no sé, herramientas Stanley, un alicate de calidad, ¿sabes? O de Bosch, que es una marca alemana. Entonces, claro, un alicate tiene múltiples factores. Pues lo mismo ocurre con un plato de comida. Tú puedes ir a comerte un asado al centro por a lo mejor $10 y si te lo vas a comer a un hotel 5 estrellas con vistas de terraza, te vale $50 el mismo asado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo regulas eso? ¿Cómo regulas esa entidad? No puedes. Y si lo haces, lamentándolo mucho, estás obligando a que ese producto no exista, porque el negocio que está en el Hotel 5 estrellas y tiene unos costos operativos de tanto, un alquiler de tanto, unos empleados que cuestan tanto, dice, ¿para qué voy a vender asado si le pierdo dinero? Eso ocurrió en Venezuela. Productos importantes con los que me acuerde, el pan, ¿ok? Hubo una época en la que no encontrabas pan, así de sencillo.
Las panaderías decían, ¿para qué voy a hacer pan? Si me cuesta más la materia prima de la harina, prefiero gastarla en croissants o en Es lo, pastelitos. es lo que pasó en la Revolución Francesa, que le cortaban la cabeza a los panaderos para que así no subieran los precios y se dieron cuenta que no servía. O sea, tenías que básicamente cortarle la cabeza a alguien para poder controlar el precio. Y más que Exactamente. ¿Qué ocurrió en Venezuela particularmente? Una estrategia bastante populista también, que por lo menos cuando llegaba la Navidad, era la época en la que más fuertes se ponían. Entonces tú veías colas de gente para comer, para comprar cosas, zapatos, etcétera, cosas diferentes, ¿no? Y evidentemente se agotaban en 2 minutos. ¿Qué pasaba? Ese empresario, dueño de esa tienda, no podía volver a abrir, porque su costo de reposición de mercancía, sus activos, sus assets de la empresa, no daban con ese dinero líquido que tenía para poder recapitular porque lo obligaron a vender más barato. Eso va a ocurrir en Argentina si esto se mantiene y van a empezar a notar que van a faltar productos y los anaqueles, principalmente los supermercados, porque esto lo suelen hacer al principio con la comida, porque es un bien que todo el mundo merece. Este es el speech, ¿no? El sí, sí, discurso. obvio. Es un bien que todo merece, no sé qué. Claro, la gente dice, ¡guau, qué bueno, qué brutal! Más barato todo, no sé qué. No lo vas a volver a ver en tu vida, amigo. En Venezuela desaparecieron chocolates, chucherías, marcas de leche, marcas de zumos, de jugos de naranja, por mencionar algunas cosas, ¿no? Obligabas a empresas grandes como McDonald's, como Wendy's, como Burger King a desaparecer porque obligabas a racionar sus precios a $1 oficial y libre, que ya me imagino que comentaremos eso más adelante. Entonces, evidentemente, ¿qué hacen las empresas? Coño, si mis costos operativos con la cadena general son tantos y tú me estás obligando a máximo no pasarme de aquí, evidentemente yo de aquí, si no puedo pasar, desaparezco, porque es que mi nivel de estabilidad está aquí. Y eso es lo que viene a ocurrir un poco, ¿no? De manera comedida, ¿ok? Poco a poco. En Venezuela simplemente no se soportó, no se aguantó y ya nadie le hace caso. O sea, la ley dentro de lo que cabe existe, pero la gente sabe que si no, y el gobierno yo creo que también lo sabe, que si no, no hay vida económica, y si no hay vida económica no hay consumo, y si no hay vida de consumo no hay impuestos, y si no hay impuestos nadie cobra. ¿Ok? Y un país no se desarrolla, que Venezuela está estancadita en eso del desarrollo desde hace bastante tiempo, pero al final viene a ser, pues, pan para hoy, nunca mejor dicho, pan para hoy, hambre para mañana. No, y además, acá también lo que está pasando es que no solamente está este control de precios, sino que los productos, y especialmente hablo del tema comida, que creo que es lo que más nos interesa a todos, que hay productos que están fuera de estos precios y han crecido, o sea, han subido los costos, y que obviamente los pueden modificar, y han llegado a costos astronómicos. No sé cómo se le dirá en España, pero el pan dulce, lo que uno come en Navidad, Creo eh, que aquí no existe. bueno, capaz no existe. Bueno, en Argentina es algo muy típico, algo que siempre en Año Nuevo o en Navidad tiene que estar en cualquier mesa. Y los precios han subido un montón, como esto no es algo que esté controlado, al nivel de que salió hace unos días en todas las noticias que iban a ofrecer cuotas. O sea, uno puede comprar un pan dulce, capaz en 3 cuotas, algo que te va a durar en una mesa 10 minutos, que es comida, que no es algo, no es como comprar un televisor, comprar un celular, algo que realmente capaz o hasta uno necesita, algo, un bien de trabajo. Un bien de consumo, justamente la idea es que uno lo, o sea, así como lo vas a consumir rápido, que también te cueste poco pagarlo. Pero ya meternos en cuotas con un pan dulce habla de lo bajo no solamente que son los sueldos, sino que también estos productos que han podido crecer en el tiempo los precios para acomodarse, han hecho que tengan unos precios astronómicos. O sea, capaz un pan común, con la misma cantidad de gramos, por más que sea distinto el sabor, lo que sea, no importa, capaz vale, no sé, 20 o 30 veces menos que un pan dulce. Uno porque está controlado y el otro porque está con un precio libre que lo fija el mercado. Y antes que mencionabas el tema este de que es algo que también que me interesaba bastante hablar, dos puntos distintos. Uno, que es algo que siempre me intrigó, igual lo hablaste un poco en el otro video, el tema de cómo son los sueldos, porque siempre lo que se escucha acá es que el sueldo promedio, o creo que el sueldo mínimo es $1, o no sé si promedio, ahora me explicarás bien. Y justamente estoy hablando en varios videos referente a Argentina, como el sueldo mínimo, por lo menos el promedio también, en realidad todos los sueldos han bajado y actualmente Argentina tiene el segundo sueldo mínimo más bajo de la región, o sea, viene Venezuela, después viene Argentina, estará dependiendo del cambio del día en unos $90 más o menos, y después Haití, que tiene un sueldo, si no me equivoco, de unos 100,
100, $105. Quería hablar de ese tema y después también el tema de lo que es el control del acceso a divisas extranjeras, por ejemplo, el caso del dólar. Pues mira, particularmente hablando, con el tema del salario, volvemos al tema de ser empresario, ¿no? Yo lo he vivido con los chicos con los que he trabajado, o sea, esto es muy sencillo. Si tú eres un empresario, tienes una estructura, tienes unos costes, ¿ok? Para lograr mantenerte, entre esos costes están esos empleados que tienen que recibir ese sueldo. Si yo no gano, porque no puedo vender mi leche o mi pan Claro, con sus costos, tal, ¿cómo te pago a ti que eres mi empleado? ¿Cómo te pago, no? Entonces, esto es como una bola de nieve, cuando tú lo dejas correr, se va haciendo más grande. Esto es barrer debajo de la alfombra, ¿ok? Entonces escurren la arruga. En Venezuela se dice escurrir la arruga. O sea, en vez de curarla, la escurres. ¿Y claro. cuál es el problema? Que al final no te vas a poder aguantar. ¿Por qué? Porque si esos chicos, una frase que a mí me gusta muchísimo y lo usamos mucho en el mundo de la inversión bursátil, que es donde yo me desempeño, el salario de una persona es el gasto de otra. Es así de sencillo. O sea, cuando alguien compra, tú ganas dinero. O sea, cuando alguien gasta, tú ganas dinero. ¿Ok? El consumo de una persona es el salario de otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo aprendí aquí en España de uno de los chicos con los que trabajo. Y particularmente, ¿qué ocurre? Si tú no puedes comprar, yo no puedo ganar dinero, yo no te puedo pagar a ti. Pero es que si tú no puedes, si los que yo les tengo que pagar no pueden comprar, los otros comercios a donde ellos iban a comprar tampoco pueden cobrar. Entonces vas deprimiendo, ¿ok?, el consumo. Y si deprimes el consumo, deprimes la economía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle? Que al final, esto es una bola de nieve. ¿Qué hacen los grandes empresarios en época de Navidad? Dan un jugoso bono a sus empleados por las fiestas. ¿Por qué? Porque evidentemente las fiestas soportan ese bono. O sea, tú ganas para poder decir, vale, Chris, mira, lo has hecho muy bien este diciembre, felicidades, has vendido tantos 2 millones de dólares, miles de dólares, cientos de dólares, lo que quieras pensar. Oye, pues yo te voy a dar en correlación a esto un bono. Entonces, claro, tú dices, guau, qué bien, ¿sabes? Me premiaron por mi trabajo y con ese dinero extra, ¿tú qué haces? Le vas a comprar un regalo a tu madre, o a tu hermana, o a tu papá, o a tu pareja. Entonces, ¿qué pasa? Tú le estás fomentando, estás poniendo tu grano de arena a ese empresario al cual estás comprando el regalo de tu mamá, tu papá, tu pareja, etc. Y es un ciclo retroalimentativo donde todos vamos creciendo, evidentemente con pros y contras y compitiendo en un mercado específico. Pero ¿qué pasa si todos nos deprimimos? Por eso, y vuelvo al punto del esquema político, la igualdad no existe, solo bajas a ser igualmente pobre. Es así de sencillo. El liberalismo, esto ya es opinión personal mía y bueno, me imagino que la gente que vea este video será partidaria más o menos de lo mismo, pero nunca se sabe. Por eso lo especifico. El liberalismo es lo mejor, liberar las economías. ¿Qué? Que la oferta y la demanda sea la que marque el guión y haga su trabajo. No hay casualidades. Entonces, ¿qué ocurre? Buscar igualar gente que evidentemente tiene condiciones diferentes, riesgos diferentes, capacidades de gasto diferentes, es una tontería. Es una tontería, porque como un señor que es capaz de invertir $1 millón y otro que solo puede invertir 1.000 van a lograr tener lo mismo? No es posible. Todo tiene que ir en función de tu propio desarrollo. Y así es que una empresa, una Apple, una Amazon, un Microsoft que empieza en una cochera, ¿ok?, se convierten en los titanes del mundo actual, los market leaders de hoy en día. O sea, ¿por qué? Porque tienen facilidades para escalar. A mí me parece que esta es otra cosa típica, ¿no? Que las grandes empresas, las internacionales, son las malas, que los explotan a todos, ganando cantidades de dinero irrisorias. No, ellas empezaron pequeñas, porque en algún momento tuvieron que nacer. Y fue la oportunidad del mercado, el desarrollo y el reinventarse lo que las permite escalar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, si tú retiras un Microsoft o un Apple, estás cortándole la cabeza a más de 100.000, 200.000, 300.000 empleados, volviendo al tema del sueldo, que fue lo que comentábamos, que no pueden ver esos beneficios. Y si no existen esas empresas, la gente se deprime la economía, ¿no?
Además, lo que mencionaba son, por ejemplo, puestos de trabajo directos. Después están los indirectos, del que te vende en el caso de Apple, del que te vende los Ujú. repuestos, al que vende el case o el que te instala algo. Internet, de hecho, justo hablamos de un tema que es gigantesco, pero hoy en día todo el mundo tiene internet para tener un celular, o al revés, uno tiene un celular y necesita internet. Y son un montón de servicios que salen de ahí, pero que nacieron de eso. Y después, por otro lado, también algo que me llama mucho la atención es que mucha gente a veces que habla en contra de estos grandes empresarios o de estas grandes empresas o lo que sea, lo hace capaz desde una gran empresa como Twitter, desde otra gran empresa como su celular, que capaz tiene un iPhone, va a vacacionar en Miami o capaz tiene un auto nuevo y después hablan negativamente de estos empresarios malos que son los que te están dando un servicio. Ahora, obviamente, empresarios abusivos, como hay gente abusiva en todo el mundo, como cuando uno es chico hay alguien que hace bullying, pero eso no significa que una empresa necesariamente sea abusiva. A veces el mismo mercado es el que les da capaz las posibilidades y están aprovechando una posibilidad. Obviamente habrá empresas que, no sé, que se coluden o que hay polución y que contaminan, eso es otro tema aparte. Pero en general la idea de una empresa es poder generar el mejor servicio al mejor precio. Entonces, tampoco es que es un premio que nos están dando a la sociedad, pero sí nos están solucionando muchas veces un problema. Así como ahora para poder comunicarnos nos está solucionando un problema Zoom, nos estamos, la computadora, Internet, son empresas que nos están brindando un servicio que nos sirve. Ellos sacan un beneficio de eso, pero nos sirve a todos, sirve al ecosistema en general. Y siendo más particular, por eso te decía esas dos preguntas, porque justamente es como siento que estamos en la etapa en Argentina de eso. Hace muy poco, hace un par de meses nada más, se ha prohibido prácticamente que se compren dólares. Muy poca gente, capaz, hablo en el aire, pero capaz un 1, 2 o 3% de la población puede comprar dólares. Y por otro lado, lo que te decía, de cómo los sueldos han ido bajando, que cada vez más rápido, llegando a ser Argentina, no recuerdo el año, pero hace menos de una década Argentina tenía el sueldo mínimo, por ejemplo, más alto de Latinoamérica. Y hoy en día es el segundo más bajo. Entonces quería saber cómo se fue dando esto en Venezuela para también entender qué es lo que puede pasar acá. Y perdón, un segundo, en cualquier momento puede ser que se corte por los 40 minutos y después No retomamos. se corta, si somos dos, no se corta. Ah, bueno, esa es mi ignorancia de... Tranquilo. Sí, 40 minutos es cuando son más de tres personas. Ah, perfecto, listo. No te preocupes, no se va a cortar. Podemos estar aquí 24 horas. ¿El detalle cuál es? Mira, esto que comentas es muy interesante porque te pregunto, aquí desde mi desconocimiento, ¿en algún momento el gobierno anunciando esto de la prohibición de compra de dólares lo dice que es por fortalecer el peso argentino, por casualidad? En realidad lo que ha dicho el gobierno últimamente, específicamente el presidente, es que quieren los dólares única y exclusivamente para producir. Pero esto es algo súper contradictorio. Justamente, no recuerdo si fue ayer o antes de ayer, que hice un video en el cual decían que los dólares eran para producir, pero estamos viendo una emisión monetaria récord de los últimos 30 años y ha llegado al nivel en el que han comprado en dólares billetes en Brasil y hace una semana más o menos en España. O sea que hay dinero, hay dólares para comprar billetes en el exterior, para meterlos en la economía y destruirla, porque va a generar más inflación, va a hacer que el peso que cada uno tiene en su bolsillo valga menos, pero no hay dólares para que una persona ahorre el fruto de su trabajo, que tanto le cuesta, viendo que el peso sube y uno cobró y capaz a las 3 semanas ya no vale, no sé, un tercio, un 20%. Entonces, el mensaje no es lo que realmente termina sucediendo. Ya. Bueno, particularmente en Venezuela también ocurrió así. Se prohibía y solamente se usaba para viajar bajo el sistema de lo que antiguamente se llamaba Cadivi, que te entregaban una cantidad de dólares a un precio oficial, que era el que determinaba el gobierno, para que tú viajaras, usaras tu tarjeta de crédito afuera, ¿ok? Y al volver, bueno, nada, tú usabas tus bolívares igual. ¿Cuál es el detalle? Es cómico que tú digas que el gobierno dice que es para la producción, cuando la producción es cualquier empresario que quiere importar mercancía, ¿ok? De China, por poner un ejemplo, o de la India o de la misma Latinoamérica, y que va a pagar en pesos argentinos a un chino. No, O sea, esto es lo cómico, ¿no? Lo ilógico. ¿Por qué? Porque toda la mercancía, te lo digo yo, porque he importado mercancía como empresario, la pagas en dólares. O sea, no pagas en otra divisa, porque es la divisa internacional, ¿ok? Y que evidentemente tú puedes recaudar la moneda nacional para tu consumo local, pero luego tú tienes que cambiar esa moneda. ¿Cómo? Yendo al banco, comprando divisa fuerte, divisa dura, para poder volver a hacer una reposición de inventario de mercancía, que tu empresa crezca en activos y tú evidentemente saques pues un beneficio.
Tú estás haciendo eso cortándole las alas a cualquier empresario, porque entonces no va a tener una capacidad de importación real. Va a quedar para aquellas personas que el gobierno decida que pueden importar, usar esos dólares que, como suele ser en Latinoamérica, ellos mismos, a sus propias empresas, ¿ok? O a sus amiguitos. Y que justamente es algo contradictorio que el gobierno, o sea, impulsa todas estas medidas y al final lo que dice es que, bueno, los dólares solamente son para producir, pero lo que está demostrando es que tanto que demoniza a los empresarios, le está dando la posibilidad de comprar dólares a los empresarios, y tanto que habla de la gente, que hay que darle posibilidades y que quiere que todos vivan bien, y justamente está castigando a la gente. Además es como que genera básicamente dos tipos de ciudadanos, como un ciudadano de primera que puede acceder a los dólares, o sea, para producir o lo que quiera, y un ciudadano de segunda que no puede acceder a los dólares y ve cómo se le van los pesos entre las manos, entre los dedos. Eso es. Y en efecto, ¿qué va a ocurrir? Que tu moneda particularmente se va a depreciar. Porque cada vez que esto es algo que he aprendido y que aplica para la vida económica en general. Cada vez que tú quieres regular o poner una regla estricta contra algo que se mide por oferta y demanda, primero que nada, desaparece, ¿ok? Y segundo, pierde valor, ¿ok? En el caso del peso argentino es lo que va a ocurrir, que es lo mismo que ocurrió con la moneda venezolana, que está devaluada millones y millones por ciento, por decirlo de alguna manera. En Venezuela hoy en día nadie usa bolívares, ¿ok? Tú vas a pagar un café, pagas en dólares, y si te dicen bolívares es al cambio del día. Es decir, te dicen que la tasa tal es tal, ¿ok? Y cambias al día. Eso en Venezuela tomó tiempo. El primer golpe duro al Bolívar vino en 2012, cuando pasó de 8 a 12 de un solo golpe, de 8 bolívares a 12 bolívares. Eso es un 50% de inflación en menos de una semana. Eso fue una locura, nunca se había vivido. Hoy puedes ver un 5, un 6, un 7, un 10% de inflación diaria perfectamente en cuanto al valor del Bolívar. ¿Okay? Impresionante como en Venezuela es, como decías, capaz un 5 o 6 diarios. Eso en octubre cerró en 3,8, en Argentina, más o menos estamos hablando de los mismos números, en un mes. Y si vamos a otro país de Latinoamérica, es lo que se hace en un año, y si vamos a un país europeo, lo que capaz te lleva 3 o 4 años. Ahí ves la evolución de la velocidad con la que crece la inflación en estos países. Y tengo una pregunta, pongámosle lo que me decías, que eso no tengo idea realmente de cómo funciona. Si una persona va en Venezuela a tomar un café, saca realmente un billete de dólar y lo paga, y cómo accede, por ejemplo, a alguien que, hablamos de capaz el estrato social más bajo, o sea, alguien que hace, no sé cómo se le llama, una changa, algún trabajo en la construcción, algo que acá pareciera ser imposible que esa persona consiga un dólar. ¿Cómo lo hace en Venezuela? Bueno, actualmente hay dos maneras. O les pagan directamente en dólares los empresarios que lleven esa construcción, en el ejemplo dado que tú has dicho. Ya un camarero cobra directamente en dólares, porque yo los conozco, o sea, a la cafetería donde yo voy cobran siempre lo mismo en dólares. ¿Ok? Los mismos clientes ya dan propina en dólares y de hecho el gobierno ya de alguna, el gobierno, perdona, los dueños de negocios ya directamente se preparan y tienen sencillo en dólares para dar cambio. O sea, imagínate al punto en el que ha llegado. Ya el euro se acepta también uno a uno con el dólar en pequeños comercios. Y actualmente, si necesitas pagar con bolívares, no hay problema. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, porque efectivo no. Ah, perdón, crédito no, ya te voy a comentar de eso. Tarjeta de débito, porque efectivo no da. Tendrías que tener 27 cajas registradoras para cobrar un café. Algo que también se vivió en Alemania. Si lees sobre la Alemania antigua, que iban con carretillas de dinero Después de la para Primera pagar la Guerra paga de... Mundial, la histórica. Eso es. Y justamente, ¿qué ocurre? Pues esta gente ya cobra directamente en moneda dura. De hecho, ya hay gente que directamente en el menú de un restaurante ya te pone los precios en dólares. La gente no imprimía ni el menú. ¿Por qué? Porque si había que cambiar el precio en bolívares, y esto pasó en Argentina creo que en los 80, 90, si En ya tú los tenías mismos, que cambiar el precio hoy, ¿para qué ibas a imprimir un menú que te costaba dinero? O sea, era absurdo. Yo volví a ver menús físicos aquí, en España, cuando vine. Eso en Venezuela desapareció. Que te ponen una carta bonita, sin precios, ¿ok? Y luego te daban una hoja pegada al lado con los precios del día. Y a veces lo cambiaban 2 o 3 veces al día. y acá en el 2001, cuando fue la última gran crisis, pasó eso, ibas a la mañana a un local, 2001, preguntabas eso. por una remera y te decían un precio que no te lo podían ni congelar ni nada, y a la tarde te decían otro. Y Yo estamos en... tengo un conocido que vivió eso y me lo contó.
que fue a una tienda a comprarse una chaqueta de cuero marrón, y me lo acuerdo que me lo contaba irrisorio, ¿no? Y que cuando fue a comprarla 3 horas después ya valía 20-25% más. Pues eso pasa en Venezuela. Y es lo que va a ocurrir. Sí. Perdona, habla. No, el tema es que a mí lo que me preocupa, y también por eso me interesaba mucho hacer este video, es que estas cosas que, como te comentaba, no es que pasó en el 2001 y ahora Argentina está bien, está estable. Al revés, cualquier economista o cualquier persona con un poco de lógica se da cuenta que analizando todos los indicadores, vamos a que se repita eso y en una situación brutal, o sea, con más pobreza que en el 2001, con un PBI más bajo que el del 2001, con menos ingresos reales de la gente, una situación económica deprimida en general, incluso a nivel mundial, por todo este problema del virus. Así que las cosas que vimos en ese momento pareciera ser que se van a repetir y todavía más agudas. Por eso es que me intriga saber cómo, los pasos por los que fue pasando, por ejemplo, Venezuela para llegar a eso. Lo que me estás diciendo de la compra, por ejemplo, en dólares, si bien acá uno va a una cafetería y te la venden en pesos, hace muchos años, igual esto no es algo reciente, que los departamentos se cotizan en dólares, los autos, motos se pueden pagar en pesos, capaz es lo que más se suele usar, pero cada vez veo más, especialmente este año, por ejemplo en Mercado Libre, si uno quiere comprar un usado, es siempre en dólares, más con estos saltos que ha habido. El año pasado, por ejemplo, o sea, para ponerte en la situación, estaba más o menos hace un año, 40 pesos un dólar, saltó a 60 en un día, estamos hablando de un 50%, y después fue escalando hasta llegar casi a 200 hace unas semanas, ahora se estabilizó en 170, pero bueno, pasó de 40 pesos un dólar a 200, 190 y algo, 180, 192 creo, y eso fue en el transcurso de un año nada más. Y eso ha hecho que obviamente la gente, algunos les habrán actualizado los sueldos, pero no, la mayoría. Por eso ha bajado el sueldo, como te decía, abajo del Haití, por ejemplo. Y va a seguir bajando siempre que haya niveles de inflación. ¿Por qué? Porque un empresario no va a poder ajustar el sueldo de un empresario, de un empleado de manera contable mes a mes o semana a semana. Eso no puede ocurrir. En Venezuela ya está desfasado. El gobierno que hacía aumentaba el salario mínimo y lo cantaba como una victoria 4 o 5 veces al año. Entonces, ¿qué pasa? Eso solo genera más inflación, porque es más bolívares que tienes que pagar, más factura, más impuesto, más tal, más cambio de estructura y evidentemente, ¿qué ocurre? El que lo sufre, ¿quién es? El empresario, que es el que tiene que mantener a flote ese negocio para, a su vez, mantener a flote esa economía. En el caso de Venezuela ya es autosostenible, o sea, ya cada quien mira por sí mismo, trata de importar, comprar y vender y sacar beneficio con lo que puede. Si tiene un ayudante, le paga. Normalmente, ya en Venezuela se está implementando lo de te pago el sueldo mínimo para la ley, ¿ok? Y luego te doy un bono de un 1% en dólares al mes o un bono de no sé qué mensual. Eso probablemente también empiece a ocurrir. El caso, Chris, que es lo que yo veo, es que en el caso de Argentina o va a haber un antes y un después, ¿ok? O la gente despierta. ¿Por qué te digo esto? Y esto sí lo digo con conocimiento de causa. Cuando ganó esto de Kirchner de nuevo, que volvía y tal, creo que ahora es vicepresidenta, ¿no? Sí, sí, el vicepresidente. Yo tengo muchos amigos en Buenos Aires, en Rosario, etcétera, y me pasaban fotos de gente, de argentinos que decían, no todos evidentemente, pero había quien lo decía, cuando estaban ya en contra de Macri y toda la cosa, yo prefiero estar con Kirchner porque aunque Kirchner me robara, yo estaba bien. Ese era el discurso que salía. Esto no es una opinión mía, esto lo vi yo en Sí, sí, noticias desde la Argentina, confírmamelo, ¿es sí, así? sí, sí, sí. ¿Pasaba? Hay mucha gente que lo ha hecho. Y ya aquí te hablo como psicólogo, o sea, cuando tú ya permites en tu cabeza aceptar que te roben, ¿ok? De una u otra manera, estás entregando tu economía, ¿ok? Ya no te hablo de que porque Macri es mejor o peor o igual o qué sé yo. Yo te estoy hablando de que ningún presidente tiene que robar. El hecho de que tú permitas ese discurso es lo que hace que este tipo de sistemas se perpetúen y se mantengan vivos a lo largo del tiempo. ¿Y cuál es el problema? Cuando viene alguien rompedor, en el caso, pues, por ejemplo, de Venezuela, el día que se salga de esta situación y venga un tipo, ¿ok? O una tipa, que agarre y diga,
Pues ahora, señores, hay que pagar agua, hay que pagar luz, hay que pagar impuestos, porque no hay estructura para defender nada. Ya en Venezuela vivimos un apagón de 5 días, me imagino que eso llegó a las noticias en Argentina. Sí, sí. Va a decir, uff, pero qué malo es el presi nuevo. O sea, y ahí es cuando, por voto castigo, ¿ok? Vuelves atrás, que creo que es un poco lo que acaba de pasar en Bolivia, ¿no? Con Evo Morales y el partido que de nuevo lo vuelve a arropar. Justamente la semana pasada volvió del exilio. Que justamente, y por eso digo que esto es muy cultural de aquí, sobre todo de América Latina, nosotros los latinos creo que caemos mucho en el juego de lo fácil, lo rápido, lo menos complicado y la promesa del corto plazo, ¿no? Pues déjenme avisar desde conocimiento de causa que corto plazo, si se hacen las cosas, hay gente que, o sea, ¿cómo lo digo? Para que sea políticamente correcto. En el corto plazo van a pasar cosas que ustedes no tienen ni idea si esto se deja correr esta bola. Y con esa mentalidad, que repito, no digo que la tengan todos los argentinos, pero ya hay un sector importante que evidentemente está de acuerdo, porque por elecciones, por democracia, el pueblo eligió, pues van a ver lo que es bueno, de mala manera. O sea, Igual, ¿por qué? Porque son 4 años, ¿ok? Son 4 años, ¿no? En Argentina. son 4 años. Son 4 años en los que evidentemente este gobierno se va a querer perpetuar, porque Kirchner es de la punta de socialistoides del sector de Cuba, Venezuela, tal, etcétera, ¿ok? Todos son del mismo palo y evidentemente todos vienen con un ideal de sistema castrocomunista, ¿ok? Muy bien enseñado, muy bien adoctrinado, y que evidentemente si dejas que se metan en tu casa, después sacarlos cuesta muchísimo más. Yo ligo, hermano mío, que no sea el caso de Argentina, ¿ok? Lo que pasa es que justamente si hablamos más del tema político también, y que es algo que a veces, incluso yo lo veo en los comentarios de mis videos, que hablo algo en contra del gobierno y que trato de ser lo más objetivo posible, de hablar desde el punto de vista económico, mostrar los números, un gráfico, o sea, sin meterme de lleno en la política, sino criticar algo que se hizo, todos nos saltan en los comentarios a decir, porque vos sos macrista. Yo ni lo voté a Macri, y la verdad es que considero que justamente fue parte del problema, porque económicamente tuvo un muy mal desempeño, se ven los números, él mismo dijo, júzguenme por lo que haga referente a la pobreza, y se fue con un índice de pobreza más alto, y nos hablaba de pobreza cero. Y el tema es que capaz es lo mismo que ha pasado en Venezuela, o sea que la contra en realidad es, o sea, Macri prácticamente fue un Fernández con bigote y con la cara de hombre, porque no hubo grandes diferencias, no hubo un gran cambio, seguimos por lo mismo. Entonces, no hay alguien que venga y diga, bueno, hagamos algo que sea diametralmente opuesto, hagamos lo que han hecho los países que les fue bien, países que en su momento, no sé, como algunos de los países nórdicos que eran extremadamente pobres en la década del 60, 70, o, no sé, Irlanda, o países que han crecido y que hoy en día pareciera ser que les queremos copiar a estos países lo que están haciendo cuando ya son millonarios y pueden repartir dinero. Acá no tenemos los recursos, no tenemos la infraestructura y se quieren copiar esas ideas. Y venga el político que venga, por lo menos lo que hemos visto en la realidad, lo que terminó siendo, no hay grandes cambios. De hecho, algo que se le suele decir a Macri peyorativamente es que hizo kirchnerismo de buenos modales. Hubo cosas en las que sí, fue como un kirchnerismo un poco más suave, pero fue al final kirchnerismo. Hubo hasta, de hecho, la última medida que tomó fue que hubiera un cepo al dólar, o sea, que la gente tuviera un límite de $200 para comprar. Algo que si estuviéramos hablando de un gobierno que quería que su gente viva libre fue lo opuesto. Se endeudó con el FMI, la peor deuda que hemos tenido en el país, histórica y la más grande de la historia del FMI. Eso claramente no tiene nada que ver con ser libre, con el liberalismo. Entonces es como que a mí lo que me preocupa también es que, pongámosle que viene otro, el que sea, lo más probable es que siga más o menos esa misma línea, no se va a diferenciar mucho, porque tampoco la gente quiere eso. La gente quiere algo capaz conocido, como decías, bueno, que robe, pero que a mí me dé. O que no robe, pero que, no sé, que modifique esto que a mí me hace bien, y no es lo que realmente funciona, no es lo que se hace en otros países que han tenido una repercusión positiva en su economía. Exactamente, justamente a mí me gusta verlo de una manera que es que la gente ya se fija más en tu caso, en el Boca River, en el Barça Madrid, el odiar al contrincante más que buscar la solución para tu equipo, ¿no?
Sí, que hay una término acá que es la grieta. Todos hablan de la famosa grieta, que o sea, o es de Macri o es de Cristina. Pero nos dimos Eh, cuenta que los dos hicieron las cosas muy mal. Ese es el problema. Eso es. ¿Por qué? Porque creo que va un poco al lado de lo que yo te comentaba antes, lo del tema de cultura, ¿ok? No es casualidad que en toda América Latina no se haya desarrollado un solo país. Eso no es casualidad. Y luego, dos, y más importante, no es casualidad que toda América Latina tenga un sistema parecido y que su población no haga nada al respecto, porque pasa en todos, ¿ok? Particularmente en todos. No hay ningún país en el que tú digas, vale, tiene toda la pinta. Se hablaba de Chile, que iba a ser el primer país potencia en América Latina, y por lo que me han comentado chilenos que conozco y a venezolanos que viven en Chile, el bajonón de expectativas y proyección ante esos proyectos de desarrollo masivo se han venido abajo, ¿no? Que Y siempre bueno, dice que vivir en Latinoamérica y cambiarse de país es como vivir cambiarse de camarote en el Titanic, que es como que, y ahora incluso se habla mucho, por ejemplo, de Uruguay también, que la verdad es que las expectativas son altas, y por lo que he visto están tomando buenas medidas, pero uno nunca sabe, qué pasa, hay un cambio de gobierno en 4 años, dan vuelta a todo, que ese es el gran problema, no se sigue con una tendencia como hemos visto en los países que le va bien. Venía uno que esto para mí tampoco es un tema ni de izquierda ni de derecha, o sea, es un tema de, y si algo funciona, se va por ahí. Lo hemos visto en países europeos, que venía un gobierno de izquierda y seguía con la misma metodología, venía uno de derecha, seguía con la misma metodología, pero se avanzaba. No venía uno y deshacía todo lo que hizo el otro, y que había una pelea. Acá lo que ha pasado justamente con esto de la grieta. Venía Macri y le echaba la culpa a la pesada herencia de lo que hizo Cristina, cuando hasta ahora Fernández le echa la culpa de la pesada herencia de lo que hizo Macri. Entonces siempre le estamos echando la culpa al de atrás y no estamos modificando las cosas que hay que modificar. Y siempre se busca el chivo expiatorio, o sea, siempre no, porque el de atrás me dejó esto, el de atrás me dejó este problema. La deuda se viene arrastrando, o sea, Macri pidió deuda para pagar cosas de Cristina. Ahora Fernández tiene que pagar la deuda que dejó Macri y ya están queriendo pedirle nuevamente deuda al FMI. Entonces, es una bola que cada vez se hace más grande y no se avanza. eso es. Y el problema es que lo van a pagar cada uno de los millones que sean en Argentina. Porque la economía es algo que afecta a nivel general y vas a notarlo. En Venezuela pasaba. Yo era un tío, yo tenía la... Yo vendía videojuegos al mayor. Bueno, vendo. O sea, yo todavía ese negocio lo mantengo. Y yo era capaz de vender a lo mejor, ¿conoces el FIFA? Bueno, yo a lo mejor vendía en FIFA 12, FIFA 13, 1000 copias del juego. Hoy en día si vendes 20, 30, eres afortunado. ¿Por qué? Porque no hay sistema que aguante. Ahora en Venezuela, con esto de que ya se liberó un poco más y se dolarizó de manera informal, pues dentro de todo las ventas han subido un poco más por la gente que decidió quedarse, porque luego es ese factor, se han ido un montón de gente. Tú debes encontrarte venezolanos por la calle así. Entonces, justamente ese es el detalle que viene a primar ahora. El hecho de, vas a notar cómo determinadas economías, la de la venta de carros, esa es importantísima, mermadísima. En Venezuela, yo conozco un amigo que tiene un concesionario de Ford, me decían, es que aquí en los 2000, 2005, 2004, salían a lo mejor 20 o 15 contratos de carros al día y ahora te sale uno o dos y lo pides bajo pedido, no sé qué, porque si lo pides y lo tienes ahí, igual te lo comes quién sabe cuánto tiempo y el riesgo es grandísimo. Y empiezas a ver cosas como, ¿por qué? Porque tienen que sobrevivir. Cosas como concesionario oficial Ford y tienen adentro Chevrolets usados consignados ahí porque de algo tienen que vivir, porque no hay poder para poder decir, vale, mi esquema de negocio yo lo respeto, yo lo sustento, yo lo aguanto y lo desarrollo y lo hago producir. Eso se acaba. Yo te hablo de la industria de los coches porque es lo que se me viene ahora a la cabeza, pero lo vas a ver en la industria de la comida rápida, en la industria de la comida de restaurantes normal, en los mismos centros comerciales. En Caracas, particularmente, tú ibas a un centro comercial un domingo y eso estaba repleto. Las tiendas facturaban muchísimo. Hoy, hoy tú caminas por los pasillos, consigues puesto en el estacionamiento muerto de risa. Eso no pasaba. Yo me acuerdo de ir al cine con mi papá cuando era un niño, ¿ok? Y tener que comprar la entrada con tiempo, hacer la cola de las cotufas, las palomitas de maíz. Eh, o media hora, 40 minutos, 50 minutos antes de la película, y hoy vacío. ¿Por qué? Porque la gente no te puede pagar.
palomitas de maíz en un cine. No pueden. Es así de sencillo, Chris. No pueden. Que te decía, hoy en día la gente capaz no puede pagar un pan dulce para Navidad, y que es algo que uno dice, no, no se puede vivir en una sociedad en la que suceda eso. Y además me asusta también, o sea, si bien sabía más o menos cómo funcionaba, pero esto que me estás mencionando de que se ha dolarizado la economía, acá es algo que se habla a diario, todo el tiempo se está hablando justamente, pero de dolarizarla de una forma más real. En un momento acá estuvo el 1 a 1 hace unos cuantos años, que en realidad no fue por eso, pero sí terminó en la crisis del 2001, trajo otros problemas porque obviamente dolarizaron y como no podían emitir, como el Banco Central no podía sacar alargar billetes porque ahora el control de la maquinita lo tenía Estados Unidos, salieron a endeudarse de otras maneras y eso hizo obviamente que explotar. Pero todo el tiempo se está hablando de que se transforme en algún punto en un país bimonetario porque si bien sucede, no es oficial, nos damos cuenta cómo cada vez los productos son más en dólares. Yo si entro, por ejemplo, a Mercado Libre, antes te decía, un departamento, un auto, pero ahora, con lo que decías, una consola de videojuegos, te la venden en pesos, la capaz la verdadera, o sea, el tipo la empresa que vende, no sé, Sony o Nintendo, te la vende en pesos a un precio específico, pero si uno quiere comprar la versión usada, capaz está en pesos, pero el que la vende, o sea, está en el inconsciente. El que la vende se fija cuánto está el dólar hoy y si subió, o si averigua que subió un montón, me ha pasado a mí. Vendo, no sé, también algún juego de la Play 4 que terminé, lo pongo a vender, subió el dólar, entro a mi cuenta, le subo unos pesos para alcanzar, obviamente no vas a alcanzar, pero para que no te coma tanto del dólar, y ves cómo están haciendo todos lo mismo. He preguntado, no sé. Luego vas a ver cosas, si esto se mantiene y se prorroga, vas a ver cosas como, te acepto, en Venezuela pasa ya desde hace un par de años, el dólar está en 700, pero tú lo calculas a 1000. Claro. ¿Y por qué? Porque va a llegar a 1000. O sea, es que va a llegar a 1000, ya lo sabes, pero claro, pero hoy no ha llegado. Dicen, no, pero es que me tengo que cubrir. O sea, me tengo que cubrir porque a 1000 a lo mejor llega mañana. Entonces, la gente ya infla, ¿ok? Y evidentemente, el que cobra nómina en pesos va a poder comprar menos, menos y menos. Y ese es el problema. Es impresionante también acá cómo, hasta desde el punto de vista del fanatismo capaz político, cómo hay gente que ves, incluso en las noticias, presentadores de televisión, que por más, o sea, no me importa partidario de quién sean, pero que digan cosas lógicas, no cosas ilógicas, y ves como, por ejemplo, se ponen contentos cuando, no sé, el dólar bajó 10 pesos, o sea, estando de 190 que baja a 180, y digan como, vieron que el gobierno está tomando medidas, después baja a 170, 160, y dicen, wow, vieron, estamos haciendo las cosas bien, y dura 3 días, y después vuelve a subir. De hecho, ya está de nuevo en un precio alto y duró, no sé, desde la semana pasada de lunes a miércoles, el lunes a jueves, fue lo único que duró bajo. Como dice un economista muy conocido de acá, el dólar siempre se agacha para después saltar más alto. El tema es que Eso es agacharse para tomar impulso. para tomar impulso. El tema Y es ese es el detalle. pero lo que me preocupa es que justamente los que están en los medios, los que se encargan de informar, que generen esta noción de que no hay un problema. Al revés, que justamente es lo que a veces trato de mostrar en el canal, que no es mostrar un problema como para asustar a la gente, sino que mostrar que hay un problema para entenderlo, para tomar acción, para saber qué es lo que hay que hacer, porque está bien, nadie tiene la bola de cristal, pero si sabemos que la economía se va a deprimir y que va a traer problemas, y uno sabe que cada vez va a ganar menos, uno puede tomar acciones. Como por ejemplo en la bolsa, si uno sabe que un precio se va a destruir, que una empresa, no sé, como cuando salió el Galaxy Note que explotaba y que no te dejaban subir en los aviones, la gente sabía que no había que comprarlo y caen las acciones de esa empresa. Entonces, si sabemos lo que va a pasar en Argentina, y además tenemos capaz el diario de ayer, como se ve en el caso de Venezuela, creo que a la gente también le sirve para que sepa qué es lo que se puede hacer, o sea, cuáles son las opciones, o que tome decisiones. Yo no voy a incitar a nadie a que, por ejemplo, se vaya del país, es una opción que cada uno tiene que tomarla. Pero cada vez veo más, incluso youtubers de acá, de Argentina, con cientos de miles más seguidores que yo, recontra famosos, que capaz son gamers, hablan de otras cosas nada que ver, haciendo videos específicamente hablando de ese tema. Por ejemplo, algo que me afecta directamente, por ahora no, pero en algún momento me podría llegar a afectar, es que cuando a uno le pagan acá en dólares, hay varias cotizaciones, imagino que en Venezuela sucede lo mismo, y a la cotización que te pagan, que es la oficial, es un 65% menos que la que se toma como precio de referencia, y que es casi un tercio del dólar blue, que es el dólar informal. O sea, si a mí, por ejemplo, no sé, por cada dólar que me deposita YouTube, a mí el gobierno me lo pagaría a, si no me equivoco, 65 pesos.
El Ujú. valor oficial del gobierno es 140. Y el valor blue, que es el único que yo podía acceder realmente, es al cambio de hoy 170, pero llegó casi a 200. O sea, si a mí me pagaran $1, yo voy a recibir 60, cuando sé que vale 190. Entonces, básicamente me están robando 2/3 de lo que yo Ujú. trabajé. Y eso aplica para cualquier persona que cobre en dólares. Entonces hay mucha gente que obviamente va a tomar la decisión, como te decía estos youtubers que están hablando y son cada vez más, de irse. Incluso ni siquiera hay que irse a otro lado tan lejano. O sea, en Uruguay uno puede vivir tranquilamente, cobrar en dólares, te saca esos problemas. Y el tema es que la gente que gana en pesos cada vez está más abajo, cada vez le cuesta más salir y cada vez está más empantanada. Entonces es bueno también saber que hay otras opciones y qué es lo que se puede hacer. Pues particularmente en ese caso, lo que hacía la mayoría era cobrar los dólares o en efectivo. Evidentemente no conozco cómo es el sistema que tú con tus negocios o tratos tienes, pero particularmente qué hizo la gente, abrir una cuenta en Estados Unidos, ¿ok? Y tener sus ahorros protegidos allá. Eso es lo que ha hecho la gran mayoría de la gente, porque es una manera de mantenerte refugiado de esa inflación. La gente, lo peor que puede hacer no es que, perdón, no lo peor, o sea, es que sí, es lo peor para ellos, pero es hacerlo bajo ese medio. Porque si lo pasas a través del gobierno, como tú bien dices, vas a salir hiper perjudicado. En Venezuela pasaba, yo vi una vez, esto lo presencié yo, Cris, un señor, un cónsul en un restaurante, pidió una hamburguesa con papas y la pasó por puntos, lo pagó con tarjeta de su país. ¿Ok? Yo no, ahora no lo recuerdo porque esto fue hace como 4 años, pero yo hice el cálculo, ¿ok? Y yo dije, ese señor, por haber pasado una tarjeta de banco oficial, va a pagar por esa hamburguesa, creo que daba más de $100 la hamburguesa. ¿Por qué? Porque evidentemente el cambio el precio en bolívares era 500 y pico mil, una cosa así, pero dice que el dólar oficial era 9. Entonces, claro, multiplicas eso al valor oficial y eso en dólares es una burrada. ¿Conoces el índice Big Mac? Sí, sí, conocido. Sí, para mí, Venezuela tenía, era algo paradójico, porque Venezuela tenía el índice Big Mac más alto y más bajo del mundo. Porque legalmente un Big Mac llegaba a costar ciento y pico de dólares. Pero en realidad el Big Mac era el más barato del mundo. ¿Por qué? Porque cuando lo ponías al precio oficial o al libre, ahora no recuerdo cómo era la conversión, era el más barato, por la disonancia que había entre la moneda libre y la moneda oficial. Eso es lo que pasa ahí. Si tú eres, por ejemplo, yo me imagino que al tú tener tantos suscriptores, a lo mejor algo por publicidad cobras. Pues entonces, cuando YouTube te paga y te abona, no sé cómo funciona porque no conozco YouTube, pero si te paga a una cuenta argentina, en el momento que el banco toma eso, lo repesca, te lo convierte, te clavan un fee de conversión, aparte de que ya te lo valen por debajo, te cobran un fee de conversión. Eso pasaba en Venezuela. La gente que dijo, en vez de cobrar, ejemplo, extranjeros que cobraran su pensión en Venezuela a través del banco. No, 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 no. Cóbrenla en España y mándenme los euros en efectivo por sobre o cosas así. ¿Por qué? Porque si no salían, o sea, mi abuela, que era pensionista, cobraba a lo mejor la pensión de un mes, le daba por un café al convertirlo en oficial. Y en euros eran un dineral para vivir un mes aquí en España. pero y en el caso de ella, por ejemplo, cuando cobraba la pensión, y, o sea, me estás hablando capaz en tiempo pasado, antes de que se utilizara el dólar como oficial. ¿Cómo hacía, por ejemplo, ella para ir a comprar comida para el mes, para no sé si tenía su propia casa, pero pagar servicios? La ayudabas. La tenías que ayudar tú. Era una persona que ya no trabajaba. En teoría tenía que vivir de esa pensión por ser extranjera de España. Y la pensión, aquí invento, no me sé cuánto era la pensión, pero supongamos que era 500 euros, ¿ok? La pensión. Esa pensión pasaba por un banco venezolano, pero al ser calculada el oficial, automáticamente a lo mejor ella recibía $4 que le daba para un café. O sea, entonces, o sea, esto mismo es lo que te pasa a ti. A lo mejor YouTube te paga tanto. Pongamos un número X, no sé, $100 por una publicidad particular, de un video particular. Tu video monetiza $100 y cuando te hace ese ingreso, el Banco de Argentina te lo factura y luego, ¡pa! O sea, te lo pega de tal manera
que cuando te lo entrega a ti, pasando por la tasa oficial, a lo mejor es muchísimo menos. ¿Por qué? Porque está calculado a 65. Y es ahí donde tú sales perjudicado. Y por eso, evidentemente, en Venezuela se comenzaron a buscar múltiples formas. La gente se abrió cuentas de PayPal para tener el dinero en moneda dura, en dólares o en euros, y no verse perjudicados y tener los ahorros en eso. Las remesas, yo qué sé, aquí había mucha gente que tenía familiares en Colombia. Entonces, ¿qué decían? Mi sobrina en Venezuela o mi tía en Venezuela no puede. Entonces el colombiano que ganaba más le mandaba 50.000 pesos. Claro, pero trataban de hacer de alguna manera que la divisa particular se mandara de una manera no oficial, ¿ok? Y eso va a empezar a ocurrir y vas a ver gente, escríbelo, Chris, haciendo negocio con eso. Vas a ver agencias que se van a dedicar a cambiarte el dólar por el peso argentino, si esto sigue dándose bola, o si no existe ya, No, no, cuidado. sí, no, perdón, sí, pensé que me hablabas de otra cosa, eso se llaman las cuevas y que es gente de manera ilegal. Para mí son héroes porque son personas que nos ayudan a mantener el valor de nuestros ingresos. Pero vas a un lugar que uno, capaz hasta se había puesto de moda últimamente, que tenías un WhatsApp y te enviaban una moto con los dólares, uno hacía la transacción en la puerta de su casa y el tipo se iba. Así ni siquiera había un lugar físico en donde pudiera caer la FIP, que es la que se encarga de todos los temas cuando El control cambiario. cambiario, sí, y entonces te evitabas que esa persona después terminara en la cárcel. Te quería hacer la última pregunta y vamos terminando, que ¿Vale? también es bastante actual de acá y que es otra de las cosas que me preocupa, e incluso me preocupa personalmente, y es que está este conocimiento referente a Venezuela de que hay ciertas cosas que cuando hay alguien hablar en contra del régimen que no se podía, como el control de lo que uno dice, y acá hace unas semanas se empezó a hablar de que se iba a instaurar como una entidad que se llama Nodio, y que En justamente... Venezuela existe con el mismo nombre. Con el mismo nombre. Es que eso es lo que me asusta. Y bueno, sí, acá básicamente, o sea, pongámosle, yo en ningún momento estoy insultando a alguien, no estoy hablando de cosas que me parecen, sí, hay temas que claramente creo que, si bien me parece que uno puede hablar de lo que quiera, hay cosas que obviamente hay que tener cuidado porque puede dañar la sensibilidad de alguien, hay temas que son realmente complejos, pero hablar de que las cosas que está haciendo capaz el gobierno están mal, que hay otra opción, que hay otras posibilidades, no tiene nada de malo, solamente una voz, tomemos la disidente, que dice, bueno, capaz hay otro camino. Pero a mí lo que me preocupa es que esto se transforme inicialmente como en algo de, bueno, vamos a ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y que después, bueno, todo lo que esté mal es lo que no le gusta al gobierno, lo que está bien es solamente la pauta oficial. Y en Venezuela, como decías, bueno, si pasó lo mismo, parece que sigue con el mismo camino. Pues justamente, a ver, todavía no creo que en Argentina, porque esto es una curva de deterioro, ¿vale? Pero sí, evidentemente va a llegar un punto en el que en Venezuela particularmente tienes que tener demasiado cuidado con lo que dices si tienes audiencia, ¿ok? Yo en mi caso particular no la tengo y estoy en España y por eso estoy tranquilo. Claro. Pero justamente, yo qué sé, grandes políticos o etcétera, de repente pueden tener una orden judicial, porque sí. O gente que, periodistas, o en este caso, pues youtubers, ¿no? Tú eres un tipo con exposición, ¿ok? Particularmente, bueno, esta entrevista ha sido muy amistosa, muy relajada, no le hemos tirado a nadie, ¿ok? No, yo Eso es importante. tampoco, en lo personal, actualmente no me siento con ningún miedo. Sí pasó hace unas semanas, que de hecho hice un video sobre eso, que en youtuber de acá lo retuvieron, o sea, estuvo preso durante un día. Obviamente estamos hablando de un canal totalmente distinto, o sea, habla de una manera totalmente distinta. Igual eso no quita que esté bien lo que sucedió, al contrario, me pareció una aberración. Pero digo, empiezan obviamente con los que son más alevosos, los que capaz hablan más directamente en contra del gobierno y dicen, no sé, de una manera más agresiva. Pero después siento que dónde se define qué es lo que está bien y lo que está mal. O sea, es como una línea muy delgada. Capaz después está mal decir, no me gusta esto. Punto. Ya eso es digno de cerrarte un canal o darte de baja un video. El problema va a ser, como te digo, la exposición y la exposición, el mensaje y la forma, ¿ok? Particularmente, bueno, si, ¿dónde he visto yo más esto? En políticos de oposición, en periodistas de medios importantes, ¿ok? Pero lo que tiende a ocurrir es que, bueno, te dan algún toque de atención, eso para empezar,
Hay que ver cómo se desarrolla en Argentina eso, ¿ok? En Venezuela, por ejemplo, una que es famosa es la de no se puede usar el nombre de Chávez en vano, o sea, o hablar mal de Chávez. De hecho, se hizo famoso el lema de aquí no se habla mal de Chávez. O sea, bueno, X. El caso. ¿Cómo mides eso? Bueno, en los sectores públicos, en los videos, etcétera. Los programas de opinión son importantes, pero como te digo, siempre que el mensaje no vaya muy dirigido, muy directo, y yo creo que es bastante importante, los nombres y los apellidos, sabiendo cuidarlos, yo creo que no vas a tener problemas, al menos por ahora. No lo sé, como te digo, son 4 años y hay que ver cómo se va desarrollando esto. Tal cual. Bueno, Juan, muchas gracias por esta charla, la verdad que muy, muy interesante. Me asusta un poco, obviamente, pero eso ya lo sabía. La idea, obviamente, también era saber, tener un contraste, poder ver la opción de alguien que capaz lo vivió unos pasos nada más atrás, porque creo que muchas cosas que estuvimos hablando, todo el tiempo estábamos diciendo, claro, eso está pasando en Argentina. Bueno, te Sí, el agradezco panorama no nuevamente. es bueno. El panorama no es bueno, pero bueno, nada, ojalá que no vaya a mayores, es lo único que te puedo desear particularmente, en especial porque tengo muchos amigos en Argentina. Y bueno, nada, gracias a ti, Cris, por la oportunidad, por permitirme estar un ratito contigo aquí en tu canal, que de verdad muchas felicidades por ese éxito. Ya son más de 700.000, ¿no? O casi 700.000. Sí, sí, Falta un sí, sí. poquito, bueno, vas a llegar en nada y bueno, me alegra que por lo menos este video pueda aportar un poquito a eso, ¿no? Bueno, genial, muchas gracias. Y si querías decir, igual yo las iba a dejar acá abajo, tus redes sociales, no sé Ah, dónde. bueno, me pueden buscar en Instagram como @jdlomba, LOMB. A ver, igual acá abajo seguramente va a salir, después lo agrego ahí en el Vale, video. muchas gracias por eso. Gracias, te agradezco. Cualquier cosa, estamos a la hora.